Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Toyota Hilux Diesel modelo 2018. La Hilux, como ustedes saben, es la camioneta de trabajo de Toyota en todo el mundo. Hay quienes dicen que en el caso de una catástrofe nuclear, solo dos cosas sobrevivirían en el planeta: las cucarachas y las Hilux. Tiene realmente fama de indestructibles, aunque pues no necesariamente lo son, porque no hay nada así. Y esta versión es la versión más cara, más equipada y más completa de la Hilux. Tienes cosas como, por ejemplo, faros con LEDs, faros de niebla, rines de aluminio, estribo, etc. Hay muchas cosas que uno no esperaría encontrar en una camioneta de trabajo como la Hilux, y en esta versión sí la tenemos. Obviamente hay un precio a pagar por esto. Eso cuesta 580,000 pesos, alrededor de 580,000 pesos. Aquí le ponen una calcomanía diésel para que nos quede absolutamente claro a todos que no usa gasolina. Como pueden ver, aquí la suspensión trasera es de una camioneta convencional. Ahí están viendo el chasis, están viendo también los muelles de la suspensión trasera y la llanta de refacción, ¿no? Todo eso es, digamos, de la vieja escuela de las pickups. Le da mucha durabilidad, sí, pero también le da un manejo muy brincón. Es muy durita de suspensión y le da también una menor estabilidad. Algo que pienso debió haber hecho que Toyota pusiera control de estabilidad, pero no lo tiene, no está presente en la camioneta. Aquí tenemos, pues necesita otra llave para abrir la caja. Viene con su bed liner, con el spray para proteger contra pequeños golpes y corrosión. Y es una camioneta que está bastante equipada para lo que es adentro de su segmento. Pueden ver asientos de piel, pueden ver que los cristales, incluso los traseros, son eléctricos. Hay revisteros. El espacio aquí es bueno a secas, no estás a tus anchas como en una Tundra, pero ahí estás. Aquí unos simpáticos ganchitos para colgar cosas, que aquí pone que la máxima capacidad es de 4 kilos. Sistema de sonido pues agradable, que ahorita vamos a ver. Tenemos agarraderas tanto adelante como atrás, lo que me parece muy bien. El asiento trasero dispone de descansabrazos y los portavasos centrales, y tienen incluso, no hay salida de aire acondicionado atrás. Eso sí, hubiera estado interesante que hubiera. Aquí podemos levantar la base de este asiento y encontrar un espacio para guardar pequeños objetos aquí debajo del asiento trasero, una especie de escondite que tiene la Hilux. Tiene también sistema de fijación de sillas de niños, por lo que se puede utilizar como vehículo familiar hasta cierto punto. Vemos que el asiento del piloto tiene ajustes eléctricos. Toyota está usando en esta versión también los tapetes de uso rudo, por eso se ve así tan... No está sucia la camioneta, pero pisas ahí con algo de polvito
y así se ve. Ajuste de espejos seguros y cristales son eléctricos. Hay una simpática bocina aquí a un lado del espejo. Y vemos en la puerta un portabotellas. Aquí tenemos el aviso del airbag del copiloto. Hay dos guanteras. Esta va a estar cerrada. Y tenemos en la consola central un par de portavasos, un lugar para guardar pequeños objetos. Aquí vemos el bloqueo del diferencial trasero, lo que va a ayudar obviamente en el tema del todoterreno. Hay modos distintos de manejo y la caja es automática de 6 velocidades. Aquí tenemos una pequeña consola central con lugar para guardar objetos. Aquí puedes poner celulares, por ejemplo, y tienes también botón de encendido. Vamos prendiéndolo y obviamente lo primero que empiezas a ver es esta pantalla. Se tarda ahí un ratito en prender y esa pantalla me sorprende de alguna manera, y sorprende porque primero como que no encaja muy bien, o sea, no está al ras, sí es del mismo tamaño, pero se ve como algo aftermarket, como algo que se compró como accesorio. No es accesorio, así viene esa camioneta. Tienes que dar aquí a aceptar y entras a una interfaz que me parece interesante, pero como pueden ver aquí por esos ángulos, cuando estás con luz muy fuerte es difícil verla, ¿no? Se complica un poquito, pero las respuestas son relativamente buenas, son aceptables dentro de lo que es la camioneta. No hay cámara de reversa, pero cuando pones reversa se pone en negro la pantalla y se baja el sonido para informarnos que estamos echando una maniobra, haciendo una maniobra, digamos, peligrosa. Podemos hacer aquí también abrir la pantalla. Bueno, esto a lo mejor no me está dejando abrirla. Ahí está. Podemos abrir la pantalla para meter un disco compacto. Queremos cerrar, la picamos ahí y la volvemos a meter. El sistema de sonido es bastante razonable y no tienes CarPlay o Android Auto. Toyota no tiene eso, pero tienes ahí un mini HDMI y un puerto USB con el que puedes utilizar digamos, tu teléfono como un iPod. Y sonido no es mal, miren. La parte que no me gusta es esto: no hay un botón de volumen, y como no hay un botón de volumen tienes que estar ahí prendiendo y apagando todo el tiempo o utilizando los controles en el volante. Bueno, no prendiendo y apagando, picándole todo el tiempo. Aquí arriba tenemos los cuartos, un reloj digital chiquito. El reloj de instrumentos está bastante bueno. Y como pueden ver ahí, podemos poner el vehículo en modo económico o en modo normal para medir el consumo. Nuestro consumo fue de 9.1 kilómetros por litro en ciudad, lo que no está nada mal para una camioneta de este tipo que pesa más de 2 toneladas y que es capaz de transportar hasta 805 kilogramos en esta versión con caja automática. La versión con caja manual puede transportar poco más de 830, 840 kilos. Esto es mucho más, por ejemplo, que una Tacoma. La Tacoma con su motor V6 puede transportar alrededor de 570 kilogramos. Entonces, eso muestra que la Hilux finalmente es una camioneta de trabajo, sí. Mientras la Hilux es una camioneta mucho más orientada al uso personal que a otra cosa. Está el cofre, bastante pesado el cofre, pues es de acero y es muy grande.
y su motor. Es un motor de 4 cilindros, 2.8 litros diésel, como ustedes saben. Tiene 174 caballos de potencia y 332 libras-pie de torque. El torque es lo importante aquí, es lo que permite que la camioneta tenga un manejo bastante razonable. Nadie va a esperar un desempeño deportivo de una pickup de trabajo como la Hilux. Entonces, es una muy buena camioneta y ves la calidad de ensamble. Por ejemplo, el tablero no le suena absolutamente nada. De hecho, lo único que percibí manejando la camioneta, y eso que es muy brincona, realmente brincona, lo único que percibí de ruidos interiores fue el asiento del copiloto que se mueve un poco. Fuera de eso es muy silenciosa en términos de vibraciones que pueda uno sentir, de que le suena algo aquí en el tablero, en la puerta, la ventanilla del aire. Esta camioneta no tiene esto, ¿no? Lo que muestra, insisto, la muy buena calidad de armado. Entonces, como un vehículo de trabajo, está bastante bueno, aunque esa versión ya es una versión que tan se acerca más a un vehículo familiar que Toyota le pone las sillas, los anclajes para sillas de bebés en el asiento trasero, en la segunda fila. Ahora, para vehículo familiar y de trabajo también, pero más si la piensas como familiar, podría mejorar la seguridad. Son 3 bolsas de aire, las 2 frontales en el pecho o en la cara del piloto y copiloto, y una tercera para la rodilla del copiloto. Tiene frenos ABS, tiene sistema de frenado de emergencia, pero no tiene control de estabilidad. Entonces, con esos 2 detalles, control de estabilidad más 6 bolsas de aire, sería muy difícil recomendar cualquier otra cosa en el segmento sobre esta Hilux, ¿no? Por tema de diseño, de durabilidad, de capacidades. No, yo estoy seguro que esos 800 kilos, 805 kilogramos que menciona Toyota para puede superar fácilmente la tonelada, y yo creo que ni siquiera necesitas reforzar la suspensión, pero es la capacidad oficial, y usar más que eso sería forzar un poquito todos los componentes de la camioneta, como suspensión, motor, frenos, caja, etc. Sin embargo, ya sabemos, esto es América Latina, la gente lo va a hacer, la gente ya lo hace, y esta no es una camioneta que se raje, todo lo contrario. Ya sabemos que son realmente, si algo tienen, si alguna virtud tienen sobre sus rivales, es lo aguantadoras que son. Cuando la comparas con una Frontier Diesel, por ejemplo, la desventaja de esta es la calidad de marcha, lo brincona que es. Lo brincona que es no solo implica un desconfort para los pasajeros de una manera generalizada, sino una menor seguridad por estabilidad. Si necesitas dar un volantazo en esta camioneta o en una Frontier Diesel, yo creo que vas a preferir estar en la Frontier por el diseño de la suspensión trasera, que le favorece más. Pero entre virtudes y defectos, yo creo que es una camioneta que tiene más que aportar que otra cosa, ¿no? Es un gran producto en muchos aspectos. Sí, sería genial que tuviera más seguridad. Con eso sería imbatible. Pero bueno, por ahora es por lo menos un gran producto. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Los invito a que lo compartan, a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y a que le den me gusta. Muchas gracias. Adiós.